Bueno, esta es una grabación, un registro de una performance que se hizo, digamos, saliendo de los 80. Yo diría que es más ochentera que nada la performance, aunque se haya hecho a lo mejor en los años 90, pensándolo, ¿no? Pero esto fue de alguna manera en homenaje a Carmen Gloria Quintana y en homenaje también a la violencia que había ejercido la dictadura en la época de Pinochet, ¿no? Y bueno, y todo lo que había ocurrido, los desaparecidos, qué sé yo. Un grupo de artistas, ¿no es cierto?, nos abocamos a hacer esta performance o esta actividad, más bien en una época sangrienta, pero que queríamos como dejar huellas sobre eso. Y para eso nos ubicamos en un centro que era un bar como todo lo que hacíamos en esa época, eran los bares. Este era un bar más, que era un bar muy cerca del ex Congreso, y estaba en Morandé con Catedral, y también muy cerca de una cuadra que fue bastante importante y política en los años 60. El bar se llamaba Inés de Suárez. Entonces la idea era plasmar lo que queríamos decir nosotros. Por lo tanto, habían distintas acciones dentro de la misma, había, yo diría tres acciones que se estaban haciendo dentro de la performance grande de alguna manera. Y una de ellas era, digamos, Carola Jerez, que también es performancista, se colocó una como especie de cuerpo afiche, donde estaba el rostro de Carmen Quintana, Carmen Gloria Quintana, ¿no? Y luego, en el suelo, digamos, Iván Ojeda, que también era un actor, ellos dos son actores teatrales, y él también estaba incursionando en la plástica esta del cuerpo, de poner en escena cosas, ¿no?, en instalaciones, etcétera. Y puso en el suelo, él venía del sur, y le estaba haciendo una especie de alguna manera señalando con el dedo un lugar emblemático de la época, que es la Colonia Dignidad, allá en el sur, ¿no es cierto? Y para ello, entonces, así se llamaba, ¿no?, Colonia Dignidad. Y para ello, entonces, puso muchas cecinas que le había enviado su madre del sur, ¿no? Cecina, embutidos, etcétera. Eso lo expuso ahí él, ¿no?, que era lo que venía más o menos del sur. Y luego, entonces, yo, junto a Roberto Mascaró, que es un poeta que también trabaja la performance, plástico, y él pensó que sería interesante poner en escena, digamos, la idea de la escritura, ¿no? Se quema un libro ahí, pero no era la idea de quemar el libro, sino que la idea es de leer mientras se te están quemando los dedos, que tenía que ver con la urgencia y la digamos, cómo en épocas tan tremendas la escritura era una urgencia, era primordial, y se nos quemaban los ojos, se nos quemaban los dedos leyendo, digamos, ¿no?, y escribiendo al mismo tiempo. Esa era como la idea de esto, ¿no? Entonces, claro, se decía, era el libro Mi Lucha la que estaba puesto ahí, pero no se trataba de quemar mi lucha, sino de quemar la vida y dar la vida, y cómo estabas viviendo tú en esa violencia del momento. De eso se trataba. Así es que Roberto Mascaró de Uruguay, junto a mí, hicimos esta lectura también rápida, ¿no?, que era lo que hacíamos nosotros en general, los poetas y los escritores, en las épocas duras de las dictaduras en América Latina.
chacarero. Yo por mi parte me encargué de la propaganda del movimiento para el porvenir y para la continuación de la existencia, fijóse para realizar la primera gran asamblea pública. ninguna alteración, Escogimos como distintivo el color rojo, la mejor instrucción, y era el más atrayente y el más. no solo para los muchachos jóvenes, Comenzó la asamblea mejor que poco caso, a las 7:15, que nuestra enseñanza, atravesaba yo la sala de Wolfenheim, lo importante por consiguiente no es cebar en la plazuela de Múnich, con conocimientos especializados, con el corazón a turbo. desde el momento en que esta última amenaza, Finalmente, cuando hubo explicado los 25 puntos lo menos privilegiado del individuo, que me propuse exponer una sola porque la historia, del pueblo, por venir concordó y para la continuación en una nueva convicción, en una nueva fe, de la antigüedad, en una nueva voluntad. la historia de Roma, Habías entendido el deber de velar una lumbre de cuyo de las profesiones resplandor en la vida adulta, surgía la espada destinada, de institutos puedan abrazar la labor honesta realizada por los demás lo importante, al principio del año 1920. especializado, Insistí, jamás enseña, insistí, dejando librado, insistí, librado, librado. entendimiento, Herr Harrer, en la enseñanza, Herr Antonio en la Schule, enseñanza, fue su en rencor. la Yo por mi enseñanza, parte en la me enseñanza, encargué de la propaganda la del mejor movimiento, instrucción, la tarea mejor que me instrucción, encargué. no Digo que solamente para por realizar nuestra la época, primera gran sino para asamblea todos los periodos público del de movimiento que institutos seguía puedan siendo abrazar el mismo desconocido. El día oficio. 24 Lo de importante, en febrero de cambio, los 1920, casos que requieren realmente escogimos como distintivo el color conocimientos, rojo, hay que que era el abrir más un profundo atrayente. abismo, El color profundo rojo abismo, era el más profundo atrayente abismo, y que que más deberá probabilidades continuar tenía de actuando, incitar e por lo irritar a menos en su nuestros concepto adversarios, ideal, y era capaz de, por consiguiente, de grabar en forma de firmemente contrapeso. nuestro Necesitamos recuerdo en el aferrarnos, pensamiento y en la memoria de aferrarnos a la aquello, idea, en la memoria de aferrarnos a la aquello, idea, en la aferrarnos memoria a la de idea. aquella. Fulanito acá.